no es lo mismo verla en la pantalla grande que en otro lado, el sonido, pues, o sea, tener una película en la que el diseñador de sonido de Game of Thrones participó. Lo llevamos a Guatapé para que conozca, él se lleva su grabador, empieza a grabar sonidos, él estaba encantado y a partir de ese momento vino 3 veces más a trabajar en la postproducción del diseño sonoro de toda la película y haciendo que esta película suene igual o mejor de bien que Game of Thrones. O sea, de verdad esto es una película para disfrutar y para escuchar en cine. Para nosotros es supremamente valioso que una persona como él, que ha ganado más de 7 Emmys internacionales en Game of Thrones, Only Murders in the Building, entre muchas otras cosas, nos dé su voto de confianza y nos diga, es que yo quiero trabajar con ustedes, yo quiero ser parte de esta película, y lo entrega casi que todo por el todo para estar y hacer parte de una producción colombiana como la nuestra. Creo que es una película que definitivamente vale la pena ir a ver a cine y esperamos que la gente acepte esta invitación que les tenemos en estos días a partir del 21 de noviembre. Agarrando Pueblo, escena A, toma 1. Agarrando Pueblo, no, solo vienen a... Antes de la famosa salsa que tanto representa a Cali, por allá en el 71 los cineastas Luis Ospina y Carlos Mayolo documentaron los Juegos Panamericanos en una película que bautizaron Oiga Vea. Como un homenaje al grupo de Cali y al cine nacional, nace este podcast donde vemos y hablamos de cine. Declarar inaugurados estos juegos para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Orden! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es un nuevo episodio de Oiga Vea Podcast y hoy vamos a hablar de una película colombiana que próximamente, el 21 de noviembre, para ser exactos, está en carteleras nacionales y en este episodio vamos a estar hablando con el director Julio César Gaviria y la productora Laura Franco. Ellos van a estar con nosotros, pero antes vamos a estar charlando muy brevemente con mi compañera de siempre, Juliet Sicua, sobre esta película 1, Entre el oro y la muerte. Entonces, Juliet, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo? Hola Vic, súper feliz de esta hermosa coincidencia, o bueno, no coincidencia. Es un trabajo que se ha logrado gracias al grupo Trébol y a su jefe Litz Alarcón, que nos han facilitado ver uno. Así que hoy podemos comentar ambos desde nuestra experiencia esta gran película colombiana. Yo no voy a profundizar mucho porque ya en la charla con ellos, pues creo que se dice todo. Solamente voy a decir que para mí esta película está muy bien lograda, funciona en lo que tiene que funcionar y es en eso que algunas personas tanto piden, que es un balance entre, listo, los historias de país, las problemáticas de país mezclado con un lenguaje cinematográfico que sea más del paladar de pronto de la gente que creció viendo cine de Hollywood. Esto es un como thriller psicológico, entonces bebe mucho pues de los thrillers modernos hollywoodenses, entonces es un lenguaje que es muy familiar para la gente del común. Y yo creo que la película logra su objetivo por eso, porque cuenta una historia local como lo es la minería, que es una problemática que está allí, además con empresas multinacionales que llegan a agravar este problema, ¿no? En este caso, pues una compañía canadiense. Ya obviamente Juliet nos va a contar un poco más de la sinopsis. Entonces, Juliet, no sé a vos cómo te parece esta película de Julio César Gaviria, con producción de Laura Franco. A mí me gustó mucho y es que lo que tú decías es lo que el público colombiano que no suele consumir películas colombianas es lo que quiere. Una película llena de suspenso, de acción, de cuestiones un poco psicológicas, de planos bonitos, de un diseño sonoro también espectacular y con un lenguaje un poco más cercano a las plataformas, ¿no? Porque la amplia experiencia de su director en series gringas y en plataformas hace que obviamente él beba mucho de ese lenguaje, que no es malo de ninguna manera, solo hace que sea mucho más digerible para el público que está acostumbrado a poner las pelis pues en su dispositivo y a este lenguaje que es un poco más ligero, más no profundo. Entonces yo siento que este es el gran acierto de uno. Siento que toca temas muy importantes como el medio ambiente, la minería, con unos giros muy buenos, con una cuestión de imagen también que le añade mucho suspenso a la trama y que aún así no deja de ser ligera de ver, que la gente se pueda disfrutar. Y siento que hay que prestarle mucha atención a Julio César y lo que está haciendo,
porque este es el lenguaje que el público, pues, del común, sin ser despectivos, claro está, quiere y necesita para acercarse mucho más al cine colombiano. Además, un trabajo muy pulido de Laura y de Julio, bueno, y todo su equipo obviamente, pero con ellos a la cabeza, pero pulido en todo sentido. O sea, vos ves el guión, vos que sos experta en guión, y ves que el guión está muy bien hecho. O sea, es un personaje solamente protagonista, Marcela Amar. Obviamente también está Juan Pablo Urrego, que entre otras cosas, pues esta película tiene caras conocidas. Creo que también es uno de los sellos de la productora de ambos. Estoy hablando de Clover Studios, que es de trabajar con actores profesionales. Los personajes están muy bien construidos, además. Creo que es algo que también encantó a Marcela Amar. Sí, no, realmente lo que tú dices es muy pulida en todo sentido, en el diseño sonoro, en su diseño de producción, en el guión. Yo espero que vayan a ver las salas, de verdad. Es una experiencia increíble que te tiene al borde de la silla todo el tiempo. Además, Julie, algo chiquitico, y es que, claro, este tema pocas veces se ha tocado en el cine, ¿no? Esta problemática muy brevemente se tocó en Yo vi tres luces en negras de Santiago Lozano, que también estrenó hace poquito. Pero este tema de la minería muy poco se ha tocado en el cine, de pronto en documentales, claro, hablando, pero en ficción es muy poco, entonces también chévere, como digo, una problemática muy local, se hace universal con el lenguaje que plantea aquí Julio César Gaviria. Entonces, monumental trabajo, sin ninguna duda. Y se me olvidó, lástima, porque apenas es que me acuerdo, se me olvidó preguntarle por referentes, porque yo siento que aquí hay un montón de referentes en lo que tiene que ver con thriller psicológico, pero bueno, ya ustedes seguramente cuando vean la película van a ver como, no, esto sí, de pronto me hizo acordar a tal película o esta otra. Entonces, bueno, ya es como tarea más del espectador. Pero bueno, Juliet, ahora sí, vamos con la sinopsis de esta historia que se llama Uno, entre el oro y la muerte, para que ustedes después puedan disfrutar de esta maravillosa entrevista que tuvimos con el director Julio César Gaviria y Laura Franco. Esmeralda, una mujer decidida a descubrir la verdad detrás de la tragedia que destruyó a su familia, se embarca en una búsqueda desesperada que la lleva a desenterrar los secretos más oscuros de la Alameda, una pequeña comunidad minera en Colombia. Con la ayuda de Joaquín, un campesino que conoce bien el terreno y sus peligros, sigue las últimas huellas de su difunto esposo, un alto ejecutivo de una multinacional minera. Juntos van destapando lentamente las capas de algo mucho más siniestro y descubren una sociedad ambiciosa que lucha por el oro y el territorio. ¿Quiénes son? Apenas salga de aquí le van a entregar las cenizas. Mamá, ya estoy en la casa. Estoy bien. ¡Ay, llegó el papá! No entiendo quién o por qué pudo haberle hecho algo así a Robert. I want answers too, but we're gonna have to be patient. En este momento lo único que necesito es justicia. 21 pésame, doña Esmeralda. Cualquier información que tengan me puede servir. Ellos son mineros artesanales. Vienen y lo sacan a la fuerza. Es su terreno, pero no pagan regalías al gobierno. They think that they own the land, but they don't own the natural resources, so they continue to rob our gold. Hablando de los mapas y el oro, o me entrega lo mío, la mando a desaparecer, ya sabe. ¿Cuáles mapas? El agua de los cultivos del Beiro está contaminada. Los exámenes arrojaron envenenamiento por cianuro y por mercurio. Bueno, de verdad, muchísimas gracias a Laura y a Julio César por estar aquí en los micrófonos de Oiga Vea Podcast para charlar un poquito de esta película que se llama Uno. Y yo quiero iniciar con una anécdota. Hace menos de un mes tuve la oportunidad de charlar muy brevemente con Sergio Cabrera, pues que es uno de los directores legendarios que tiene este país, aprovechando que él es ahora un diplomático embajador de Colombia en China y estaba aquí en el marco de la COP16 en Cali. Y por medio de una amiga en común terminamos desayunando y pues fue inevitable para mí preguntarle por lo que piensa pues del cine colombiano actual. Y él me decía algo, y es que él sentía que los directores colombianos estaban muy preocupados por la situación del país y que eso estaba muy bien, pero que sentía que de pronto las historias no estaban conectando tanto con el público y que de pronto él le gustaría que el cine colombiano hiciera como un equilibrio entre, bueno, contar las historias de país, pero al mismo tiempo hacer que esas películas pues conecten mucho con el público. Y yo siento que este es el caso pues de Uno, la película de ustedes. Empiezo por ahí, ¿no? Qué gran película por ese equilibrio que hace. No sé quién quiera comenzar. Julio César. Víctor, muchas gracias y Angie, y pues a todos los que nos están escuchando.
Muy emocionante escuchar lo que dices de Sergio, pues sin ninguna duda Sergio es uno de los principales referentes de nuestro cine y además nos ha dejado, creo que sin duda, una de las películas más importantes de la cinematografía en la historia de nuestro país, que es La Estrategia del Caracol, y eso siempre hay que agradecérselo. Y yo creo que justamente la estrategia del Caracol es eso, y siento que Sergio la tenía muy clara desde el principio. A mí siempre él me ha parecido un adelantado en el tiempo. Es un tipazo, además es muy brillante y nos deja esta película que a mí particularmente me encanta y es una de esas películas en las que justamente yo como cineasta entendí desde el principio que había que tener ese balance entre la responsabilidad que sí tenemos como personas que están comunicando la historia de un país, pero también al mismo tiempo entender lo que los públicos están reclamando. Y por eso creo que buscamos que uno fuera justamente una película que tuviera las dos cosas, que no es tan fácil además, o sea, eso no es fácil de lograr. Incluso nosotros cuando escribimos la primera versión del guión con Juliana Ospina, que es la guionista, nos encantó esa primera versión del guión, pero era solamente como la historia de la tragedia de Esmeralda, de la tragedia familiar de Esmeralda, y ella buscando la respuesta a todas las preguntas que se estaba haciendo por lo sucedido en este entorno de una represa y de una casa moderna, súper lujosa, súper fría. Entonces parecía una película muy buena, pero no colombiana. Entonces fue ahí donde nosotros decidimos que teníamos que meterle nuestra sangre, nuestra realidad en algún momento a la película y decidimos meter como base de la historia la problemática social y ambiental que desafortunadamente gira en torno a la minería de oro. Entonces, con lo que dices, Víctor, yo creo que logramos o sea, viendo hoy la película, yo me la he visto más de 70 veces y cada que la veo siento que esa intención quedó muy clara y ojalá que el público definitivamente también la tome de esa manera. No sé si Laura quiere decir algo sobre eso y también le puedo adjuntar esta pregunta antes de meternos como más de lleno a la historia. Y es que Laura en algún momento, porque yo estuve como se dice popularmente, stalkeando en redes sociales y estuve pillando que Laura dice algo muy interesante y es que la película es innovadora en el esquema de producción. Entonces te pregunto, Laura, también por eso lo novedoso que es esta película en cuanto al esquema de producción y también si quieres hacer un aporte a lo que decía Julio César. Pues mira, ahí afortunadamente coincido con lo que Julio estaba mencionando sobre la película. Pues yo honestamente creo que tenemos un balance hermoso en nuestra película entre lo comercial, entre también esa visión de director que Julio ha tenido muy clara desde el comienzo. Y pues para entrar un poquito como en esos esquemas de producción, yo sí siento que nosotros tuvimos que llegar a estructurar una película con unos esquemas, y cuando hablo de innovación no me refiero necesariamente a grandes tecnologías o demás, sino incluso a innovar desde lo más sencillo en un sector que ha trabajado de una manera distinta por muchos años. Nosotros somos una compañía súper preocupada por el bienestar de todas las personas que trabajan con nosotros. Empezamos desde hace mucho tiempo a implementar solo 5 días de rodaje, que nuestro equipo pueda tener los 2 días de descanso, que las horas de trabajo sean las justas para unas jornadas que son también tan pesadas, donde tú tienes, digamos, desde la parte actoral unos momentos y unas cargas emocionales muy fuertes, desde la parte técnica tienes que cargar luces, sillas, carpas, un montón de cosas. Entonces, digamos que cuando hablamos de innovación también en nuestros esquemas de producción, empezamos desde lo más pequeño hasta la estructura en la que armamos cada uno de los días de rodaje, cómo nos enfrentamos a locaciones tan complejas como un embalse donde siempre tienes agua y donde nunca lo puedes controlar, ya sea porque hay lluvia, porque hay más corrientes, porque tienes un tráfico de lanchas o de otros vehículos constantemente. Entonces no es tan sencillo como llegar y cerrar una calle. Entonces ahí lo que nosotros fuimos haciendo fue como entender muy bien este entorno, saber cómo estaba funcionando y cómo podíamos estructurar nuestro esquema. Me llama la atención algo.
Julio César dice pues, en el kit de prensa que nos llegó que esta fue su cuarto intento de hacer una ópera prima. Ustedes dos tienen muchísima experiencia con su productora. Han hecho pues publicidad, incluso series, productos para plataformas, pero en Colombia, pues al menos Julio pues no había tenido la oportunidad de hacer un largometraje de ficción. Entonces pues me llama la atención eso, que te preparaste un montón de tiempo para graduarte ahora sí como cineasta. De pronto ya lo eras, pero pues para vos era muy importante estrenar un largometraje de ficción en Colombia para vos decir como, uy, es que ya soy como un cineasta colombiano. Eso me parece pues muy bonito y pues también conecto un poco con la historia de cómo nace la película, y es que te hospedaste pues en Guatapé, en un hotel, pues ahí como que nació la historia, se la presentaste pues a tu guionista. Entonces no sé si puedes ampliar un poquito sobre eso. Sí, nosotros sí hemos tenido la posibilidad de hacer muchas películas, incluso yo desde antes de fundar Clover Studios, que lo que antes era Imaginer Films, que es una empresa que ya tiene 12 años de fundada. Antes de eso yo tuve la oportunidad de trabajar en varias películas sin la empresa, en Rosario Tijeras, la colombo-mexicana, que es protagonizada por por Flora Martínez y por Manola Cardona, que es una película que a mí me encanta. La verdad me parece que es una tremenda película. Luego pude estar en otras producciones nacionales e internacionales como The Boy, City of Dead Men, que fueron experiencias muy bonitas que tuvimos incluso en Antioquia haciendo películas para compañías de Estados Unidos. Ya después, cuando fundamos la compañía, hacemos varias películas. Ahí tuve el privilegio de trabajar con Víctor Gaviria en La Mujer del Animal y con Carlos César Arbeláez en Eso que llaman Amor. Ellos dos son para mí también directores que tienen, pues Víctor es el papá del cine colombiano sin duda, y Carlos César es el dueño de una de las obras que a mí también me parecen más exquisitas de nuestra cinematografía, que es Los colores de la montaña. Entonces trabajar con ellos fue como esa semilla que yo quería empezar a sembrar para irme preparando. Yo desde ese entonces ya había tenido la posibilidad de dirigir televisión regional. Yo dirigía un programa de Teleantioquia que se llamaba Antioquia, un tesoro por descubrir, que fue una experiencia muy hermosa, casi 4 años haciéndolo. Y luego ahí ya con la compañía, yo siendo director, tuve como la necesidad de dirigir comerciales de televisión, videos musicales y más recientemente o en los últimos años un par de shows de comedia para Netflix, que fue también una experiencia muy enriquecedora. Pero en medio de todo ese camino, pues ya nosotros como empresa obviamente consolidados prestando service a través de la ley 1556 y trabajando en coproducciones con la ley 814, que son esas leyes de cine tan maravillosas que nos permiten hoy hacer este podcast, porque sin esas leyes no estaríamos hablando de cine en Colombia. Entonces, digamos que eso me permitió como empezar a entender cómo trabajaban todos esos directores y también directoras con las que estábamos trabajando, a medida que yo no dirigía películas, pero sí dirigía como todas estas cosas que les cuento, de menor envergadura, pero igual muy importantes. Entonces me empezaron a llegar opciones. 4 veces incluso tuve la posibilidad de hacer mi primera película de ficción, o como le decimos técnicamente, ópera prima. Y obviamente yo me vi muy tentado en la mayoría de ellas, en algunas por mi inmadurez o por mi inexperiencia, y en otras porque pues digamos que no sentía que fueran esa historia como que yo quería representar como mi ópera prima. Es que yo siento que las óperas primas determinan mucho la carrera de un director o de una directora. Entonces eso me parece que siempre he pensado que es una decisión como muy importante. Entonces esas 4 decisiones fueron un no. Me costaron muchísimo, obviamente, porque te cuento que un par de ellas pues ya eran proyectos consolidados, con presupuestos listos, actores confirmados. Entonces sí, como te decía, me veía muy tentado a hacerlas,
pero yo sentía en algún momento que no era la historia que quería contar o en otro momento que yo no me sentía preparado. O sea, yo he tenido un respeto muy grande por la profesión de todas las personas que hacen parte del desarrollo y de la producción de una película. Entonces, como que la posición de director, que no es ni mucho menos la única importante, sí es una profesión donde yo creo que tenés que tener experiencia, pero además tenés que tener un respeto muy grande por el resto de tu equipo, porque una película la construyen muchas personas. Entonces, cuando ya logramos como primero hacer uno, como contaste ahora, que yo me hospedé en un hotel en Guatapé a escribir algo, porque sí sentía que ya me iban cogiendo como los años. Y ahora tengo 40 años. Y bien me siento muy joven, pues tampoco iba a ser mi ópera prima a los 50. Entonces, sí, me senté, escribí esa historia, aproveché como un sentimiento personal que tenía en ese momento. Yo tenía clarísimo que yo pues para nada iba a hacer una película de eso que yo estaba sintiendo, pues primero iba a ser un fracaso total y segundo a quién le iba a importar lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Entonces como que aproveché ese sentimiento, lo volví como inspiración y creé la historia de Esmeralda. Ya luego la compartí con Laura y con Juliana y empezamos a convertirla en guión. Cuando terminamos, Víctor, la versión más o menos 4 del guión, yo dije, pues madre, aquí hay un flechazo, yo estoy enamoradísimo de esto, me siento muy preparado, siento que ya no le voy a faltar al respeto a quienes van a ser parte de ese proyecto y ahí ya nos aventuramos a volver ese proyecto realidad y luego pues dirigirlo ha sido como una de las no, pues yo tengo cosas muy maravillosas que me han pasado en mi vida, pero sin duda dirigir esta película ha sido lo más emocionante que he hecho. Qué bonito eso, Juliet. Bueno, yo quisiera ya meterme de una con la historia y hay algo muy importante y es la narrativa visual de uno. A mí algo que me llamó poderosamente la atención es cómo ocultas a los demás personajes centrando toda la atención en la protagonista. Y quiero saber de dónde nace como este lenguaje que le imprimes porque es muy muy interesante. A mí me tuvo al borde de la silla todo el tiempo porque es algo que en realización de cine colombiano yo no había visto hasta ahora. De dónde nació como esta idea de este foco. Juliet, ve, yo creo que ya habíamos hablado de esto un poquito. A mí me emociona mucho que las personas que ya vieron la película hayan captado esa intención, porque evidentemente no es algo que está ahí por casualidad. Incluso te cuento que al principio el deseo mío era hacer la película con todos los actores en esa situación de no rostro, solamente la protagonista que era pues el personaje de Esmeralda y el resto no los veíamos, sino que los escuchábamos, los veíamos en sombras, en reflejos. Eso me parecía muy bonito, pero cuando vos vas a hacer una película, esto va creciendo como por capas. Y en una de esas capas, hablando con el equipo de producción, con quienes nos han asesorado en temas de guión y demás, como que, y también con la gente que pensaba en el mercadeo de la película, nos dice, estás loco, o sea, tenés que mostrar más personajes. Y entonces fue ahí donde nos llegó esa maravillosa noticia de que Juan Pablo quería ser Joaquín o aceptaba la invitación para ser Joaquín y pues obviamente como no íbamos a mostrar un actor como Juan Pablo Urrego y luego se empezaron a sumar actores, pero sí llegó un momento en el que yo también digamos que puse como mi posición narrativa y creativa por encima de ese tipo de situaciones y sí dije como no importa qué actor llegue en adelante, es importante que ese actor se adapte a esta propuesta narrativa de que no se le va a ver el rostro sino hasta el final del desenlace de su personaje. Entonces, hablar con Victoria Hernández, con Nelson Camayo, con Jaime Correa, con el Punky, que son como los de más experiencia, porque Sara Storer, que es quien interpreta a Kate, ella viene más del mundo de la danza, pero nos presentó un casting súper hermoso y nos encantó. Y pues obviamente Pierre está en formación, pero es muy niño.
entonces era difícil que lo entendiera, pero con Victoria, con Nelson, con Jaime y con el Punky, que son actores de tanta experiencia, obviamente yo no quería que ellos pensaran que yo quería, pues que como que les iba a faltar al respeto con esto. Y por otro lado, tampoco podía poner a cualquier actor, porque realmente, para quienes han visto la película y quienes la vayan a ver, así no se les ve al rostro la forma en la que interpretan los diálogos, cómo interactúan con Esmeralda, con Joaquín, con los otros personajes, a mí me parece que quedó muy bien logrado, y eso no lo puede lograr cualquier persona que no tenga una expertise interpretativa. Entonces fue una apuesta, Juliet, muy compleja de ejecutar, fue compleja de comunicar, pero yo creo que quedó muy hermosa, y además ejecutarla también no fue fácil, porque vos tenés que tener en cuenta no solamente al actor, tenés que tener en cuenta el entorno de la escena, tenés que tener presente que básicamente necesitas un tiro de cámara de 360 grados, entonces eso hace que el departamento de arte tenga que tener más aforo o más elementos de ambientación o más paredes pintadas o más obras de arte. Entonces es bien complejo, pero afortunadamente conté con el respaldo pues de Laura, de Simón, de Camila, que es la diseñadora de producción, de Pablo, que es el DP, de Daniela, la asistente de dirección, obviamente todo el equipo de producción y de luces y de cámara, porque era algo en lo que todos teníamos que estar comprometidos, y al final a mí me encanta cómo se logró, la verdad. Yo tengo una pregunta para Laura, también conectando eso que dice Julio respecto al guión, porque vemos que hay una protagonista pues muy marcada que incluso sale, si no estoy mal, en todas las escenas de la película, algo que solamente recuerdo en cine colombiano. Bueno, seguramente hay más, pero pues yo solo lo recuerdo en Roa de Andy Weiss, que sale el protagonista en todas las escenas. Y para eso se necesita pues un buen casting también, ¿no? Que si va a salir en todas las escenas, pues la protagonista tiene que ser alguien que llame la atención, que es mejor que Marcela Mar. Entonces le quería preguntar a Laura por esto mismo, porque también siento que la Alameda es un personaje más también. Entonces a Laura le quiero preguntar si eso también era un reto desde producción, el hecho de que, pues que ya lo comentaste ahora un poco sobre los retos de filmar en Guatapé, pero pues sí, de pronto un comentario sobre la Alameda como un personaje más y sobre cómo fue trabajar con Marcela Mar. Pues mira, dices algo súper importante y pues cuando te refieres a la Alameda te estás refiriendo a nuestra locación principal, y sin duda alguna el embalse y Guatapé, el Peñol, la Alameda se convierte en un personaje fundamental para desarrollar toda esta historia. La misma atmósfera nos está narrando un montón de situaciones y de momentos por los que además transitan nuestros personajes. Trabajar con Marcela fue una delicia, es una mujer supremamente profesional, es encantadora, la forma humana con la que trata a todo el mundo, su sensibilidad y sin duda alguna su disciplina para asumir este personaje que tiene muchos picos, muchos momentos. Fue indispensable poder encontrar una mujer como ella, y pues somos tan afortunados que ella encontró en este personaje un papel muy retador para su carrera, y pues nos dijo que sí. Nosotros, Julio y yo, gracias a Jaime Correa, que fue nuestro director de casting, pudimos hablar con ella. Ella leyó el guión, se enamoró inmediatamente y comenzó un trabajo de construcción del personaje, no solo desde lo que se había planteado en el guión y no solo desde lo que Julio quería, sino de cómo ella veía a Esmeralda y cómo era Esmeralda. Y aquí empieza un trabajo muy dedicado de parte de Marcela con Julio a construir constantemente este personaje. Y lo mismo nos pasó con Juan Pablo. Cuando nosotros le entregamos el guión a Juan Pablo, él no lo dudó en ningún momento y nos dijo, sí, me gusta la historia, me gusta el personaje, y él también, porque ambos son súper nerdos, son súper estudiosos, son súper metódicos para trabajar, empezaron a construir esos personajes, y creo que si miramos como atrás, hoy Esmeralda y Joaquín son una mezcla perfecta entre lo que nuestra guionista pensó para cada uno de estos personajes, entre lo que Julio se imaginaba y entre lo que los actores
en medio de su rigurosidad propusieron para estos personajes. Y nuestro rodaje fue un rodaje que disfrutamos muchísimo, que nos lo gozamos muchísimo, la pasamos muy bien, y eso hace parte pues como de nuestra esencia también como compañía, como productores, Julio como director y productora además. Entonces creo que se unieron un montón de elementos que nos permitieron tener a los actores soñados. Ahora, estamos hablando solo de Marcia y de Juan Pablo, pero también tuvimos a Rachel Blanchard, a James Gilbert, a actores canadienses que también dieron su voto de confianza al decirnos que sí cuando les dieron el guión, incluso cuando sus participaciones son pequeñas en la película, pero muy importantes. Decidieron venir a Colombia, estar acá, cada uno estuvo más o menos entre 4 y 6 días estuvieron acá en Colombia rodando con nosotros y pues se fueron encantados. Entonces creo que eso también habla mucho como del proceso de creación de los personajes, del guión que tenemos y pues de cómo fue toda esta experiencia. Sí, bueno, ahí perdón, Julia, que me va a saltar un poquito el tema de guión, a vos que te gusta hablar sobre este tema, si quieres ahorita lo podemos retomar otra vez, pero es que Laura toca un tema que tenía aquí también para charlar y es el de los actores internacionales, porque como bien mencionabas, hay actores internacionales aquí, canadienses, y hay también el diseñador sonoro, pues, que él es el diseñador de Game of Thrones, que, perdón si lo va a pronunciar mal, pero es Matt Waters, algo así. Matt Waters. Waters, como agua. Mateo de las aguas. Él se dice Mateo de las aguas. Eso iba a decir, usted hace una broma allí en un video que nos pasaron del kit de prensa que Mateo de las aguas, ¿no? Eso fue él. Eso no fuimos nosotros, él mismo él se autobautizó y es feliz poniéndole la camiseta de la selección Colombia. No, la historia con él es preciosa. Cuando lo conocimos se presentó así, no se presentó como Matt Waters, sino que llegó, hola, soy Mateo de las aguas. Un tipo encantador también. Además, en eso también ustedes pues marcan como algo chévere y es poder trabajar con estas profesionales internacionales que pues me imagino se llevaron una muy buena impresión del país y de ustedes también como trabajadores colombianos, ¿no? Sí, sin duda alguna. Pues mira, cuando terminamos de rodar, por ejemplo, con Rachel, lo primero que nos dijo fue, voy a volver muy pronto porque quiero hacer una historia, quiero escribir un guión y lo quiero escribir acá y quiero que pase acá. Y ella se fue súper feliz. Desafortunadamente no nos pudo acompañar ahorita acá en Bogotá por temas personales, pero se fue feliz, con ganas de volver, súper convencida también como del profesionalismo que tienen nuestros equipos de trabajo para asumir producciones, no solo como las nuestras, cualquier tipo de producción que se quiera hacer en nuestro país. Y con Matt nosotros nos conocimos gracias a Clap Studios, a Daniel Vázquez y a Sebastián Alzate, que es la compañía que hizo todo el tema de postproducción de sonido de la película, y gracias a ellos conocemos a Matt. Venía buscando la oportunidad de poder trabajar en una película colombiana desde hacía mucho tiempo, no habían encontrado la indicada, y pues cuando le presenta Daniel a Matt uno, él se enamora inmediatamente, hace un viaje a Colombia, viene, nos conocemos, lo llevamos a Guatapé para que conozca, él se lleva su grabador, empieza a grabar sonidos, y sin haber llegado ni siquiera a un acuerdo, ni haber hablado de absolutamente nada, él estaba encantado. Y a partir de ese momento vino 3 veces más a trabajar en la postproducción del diseño sonoro de toda la película. Estuvo acá en Colombia, estuvo en Medellín, en los estudios de Clap, trabajando con todo el equipo y haciendo que esta película suene igual o mejor de bien que Game of Thrones. O sea, de verdad esto es una película para disfrutar y para escuchar en cine, y es algo que valoramos muchísimo. Para nosotros es supremamente valioso que una persona como él, que ha ganado más de 7 Emmys internacionales en Game of Thrones, Only Murders in the Building, entre muchas otras cosas, nos dé su voto de confianza y nos diga, es que yo quiero trabajar con ustedes, yo quiero ser parte de esta película, y lo entrega casi que todo por el todo para estar y hacer parte de una producción colombiana como la nuestra. Y luego viene y nos dice, chicos, yo voy a ir a Colombia porque quiero que en los screenings que van a hacer, quiero ser yo quien haga el testeo de cómo suena la película en las salas, y quiero dejar esto a nivel. Entonces empieza uno a ver pues que además creamos una amistad súper bonita con él, pero un compromiso y un profesionalismo que para nosotros es súper valioso.
Excelente. Julia, no sé si tenés ahora sí. Qué pena. No, mi pregunta pues ya no era más de guión porque, bueno, no quiero ahondar más en el guión porque quiero que la gente vaya a cine y lo descubra porque es una película excelente, pero mi pregunta va hacia Laura en cuanto a toda la producción, porque obviamente no es fácil grabar en Guatapé. Uno haciendo cine colombiano se sueña en grabar en ciertos lugares, en ciertos ambientes, y se encuentra con muchos problemas de presupuesto, de permisos. Entonces, ¿cómo fue esto para lograr grabar en Guatapé? Que lo que digo, no es fácil. Yo he estado allí y ni siquiera es fácil estar por ahí, nada más allá de las lanchas que te dan ese recorrido turístico. Entonces, cuéntanos cómo fue como toda esta avanzada de producción. Bueno, mira, Guatapé, nosotros rodamos en Guatapé, El Peñol, Marinilla y Tarazá. Es una película súper antioqueña y pues nosotros tuvimos el apoyo de la alcaldía de todos estos lugares, tuvimos el apoyo de diferentes entidades como la Comisión Fílmica de Medellín, la Comisión Fílmica de Antioquia, y pues además si hay algo que nosotros hemos tenido claro desde el principio, incluso desde antes de tener una primera versión de guión, es que queríamos rodar en Guatapé. Entonces nosotros fuimos haciendo una búsqueda de estos lugares, fuimos también a entender las dinámicas, porque finalmente es un lugar supremamente turístico, poder seleccionar las mejores fechas para rodaje, si tenemos puentes festivos, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a manejar. Es una locación en la que cada 15 minutos están pasando helicópteros y por temas de sonido tiene unas implicaciones gravísimas. Entonces nosotros lo que hicimos fue casi que visitar constantemente Guatapé, empezar a entender cuáles eran todas esas necesidades, cómo nos tirábamos más y buscábamos más locaciones hacia el lado, entre comillas, menos turístico, que nos permitiera como poder hacer esto. Realmente tuvimos unos aliados importantísimos con los lancheros que trabajamos y nuestro gran objetivo siempre que hacemos una producción es también ver cómo podemos impactar esas regiones en las que trabajamos. Entonces, para nosotros pudo haber sido muy fácil con nuestro proveedor de confianza llevarnos los carros, las vans desde Medellín, pero decidimos mejor trabajar con los conductores locales y contratar los Willys de la región para que nos transportaran, o las chivas para que nos transportaran a nosotros de un lugar a otro. Nosotros tuvimos más de 90 mujeres de la región involucradas en nuestra producción, entonces creo que eso también hace que la gente de estas regiones se siente involucrada, que todo pueda fluir mucho más fácil y finalmente generamos empleo, generamos una dinámica distinta. La derrama económica de una película es supremamente amplia, grande en distintos sectores, desde carpinteros, conductores, personal logístico, asistentes de producción, toda la compra de la alimentación la hacíamos en estos lugares. Entonces, digamos que eso también hace parte un poco de nuestra esencia como compañía y es cómo involucramos a estas regiones para que ellos también sean parte y sean beneficiados de lo que está pasando con el cine. Y creemos que eso es uno de los elementos fundamentales para que el rodaje saliera muy bien. Hay algo que también me llama mucho la atención y es que ustedes no se guardaron nada en esta película, ¿no? También tenemos escenas de acción increíbles, tenemos armas, tenemos explosiones. Yo sé que ustedes ya tenían toda la experiencia, evidentemente, pero ¿cómo es meter todo esto en una ópera prima? Porque en la función de prensa que tuvimos todo el mundo decía, pero ustedes ¿cómo hicieron todo esto? Entonces quiero también trasladar esa emoción que tuvimos en la función de prensa a este momento, a que nuestros oyentes sepan por qué metieron todo eso, por qué meter todo el fuego de una vez en una ópera prima. Pues yo creo que un poco la intención era que se sintiera esa sensación en el público. Hay una cosa y es que, como decía Víctor ahorita al principio, de eso que dice Sergio, que es muy válido y es pensar en el público. Y realmente el concepto de ópera prima es un concepto muy para nosotros los que somos de la industria, o sea, otros productores, ustedes que son periodistas especializados, otros directores, gente de la industria sabe que es una ópera prima, pero cuando doña Ángela o don Rogelio o doña Paula o don Pablo van a las salas de cine en Neiva o en Bello o en Pereira, ellos no tienen ni idea quién es el director, primero, y segundo, no tienen ni idea si es su primera película o la película número 12. Entonces nos parecía que había que metérsela toda y que había que pensar en el público con
precisamente este tipo de elementos que el público reclama en el cine, la acción, el suspenso, el drama, y pues ahí fue donde tomamos la decisión que la apuesta era hacer una película que nos enorgulleciera a nosotros, todos los que hicimos la película, que pues evidentemente somos parte de la industria cinematográfica y nos gusta estar en los festivales y en los mercados y todos estos temas cinematográficos, pero que al mismo tiempo fuera una película que le sirviera al público y que el público la consumiera y que le gustara y que empezara a ver que también el cine colombiano tiene este tipo de oferta para ellos, que no es exclusiva de uno y que no es la primera película que lo hace, pero que evidentemente es un tema en el que tenemos que trabajar más desde la promoción, desde el mercadeo, y pues esa era un poco la apuesta de nosotros y esperamos que funcione muy bien ahora en salas de cine. Para allá iba justamente, esto es una película que es para ver en cine, por supuesto, por lo que ya mencionaban ustedes, Laura, con el tema del diseño sonoro, que me pareció espectacular. Mejor dicho, qué mejor pretexto para ver la película en cine que si a usted le gusta por Game of Thrones, pues le va a gustar esta película porque, como decía Laura, es incluso mejor el diseño sonoro aquí en esta película. Pero no sé si han pensado también como en después de, para que le pregunte a la gente que no la pueda ver en cine porque de pronto vive en una ciudad intermedia, que a veces también eso es un problema del cine colombiano, que muchas ciudades intermedias pues no llega cine colombiano, muchos pueblos, pero de pronto se la puede encontrar en una plataforma. No sé si ustedes de pronto nos pueden adelantar si eso puede estar allí disponible próximamente. Claro que lo hemos pensado, es un tema que por supuesto hemos analizado y digamos que nosotros, las películas casi que tienen vida propia y empiezan a recorrer diferentes caminos y ahorita nosotros estamos súper concentrados y súper enfocados en nuestra apuesta a salas de cine. Nos encantaría que llegue a una plataforma, estamos trabajando también para que eso pase y pueda llegar a muchísimas más lugares, lo que tú dices, a ciudades intermedias que de pronto la peli no llegue en salas de cine, y claro que estamos trabajando en eso y además pues también tenemos un camino post estreno con algunos festivales de cine. Entonces creo que a la película aún le queda un recorrido muy amplio en estos diferentes ventanas que estamos explorando y que seguramente vamos a llegar a todas ellas. Hay algo que a mí me pareció interesante, que no sé si es verdad o no, pero lo leí por ahí, y es que Julio César piensa hacer una película que se llame 2, otra que se llame 3 y otra que se llame 4. Y a mí con esto me compran totalmente porque yo con uno quedé antojado ya y yo digo, bueno, si va a ser una película que se llame 2 y otra 3 y otra 4, hasta lo pienso como una buena estrategia de marketing porque yo me antojaría pues de ver las demás. No sé si esto es cierto, Julio. Sí, es cierto. La idea es, incluso si, por ejemplo, llegase a mis manos como director una historia que se llame 8, la hacemos antes de hacer 7, 6, 5, lo que sea. Pero la idea sí es que se llamen en números y 2 ya está escrita. Estamos en proceso de reescritura de guión, o sea, lo normal que es ya cuando tenés una versión de guión muy fuerte para salir a buscar actores, salir a buscar compradores o financiadores, que coincidencialmente, o no, premeditadamente queríamos que coincidiera con el estreno de 1. O sea, estrenar 1 y salir a hacer realidad 2, y para eso teníamos que tenerla escrita y pues ya tenemos 2. Es una historia brutal que yo creo que también le va a encantar a la gente. También es, digamos que esta no es tanto un thriller, es una película más de aventura, pero también es basada en una historia muy colombiana. De hecho, es basada en hechos reales de una tragedia que pasó en Colombia. Entonces, sí, ya por ahí también hay ideas para 3 e incluso para un número más alto que esas. La idea es que, o sea, son historias que no son ni secuelas ni precuelas de la anterior o de la siguiente, pero sí son historias que tienen, pues obviamente van a tener un estilo de director, una narrativa muy por el lado de uno, con lo que uno, pues todos los directores o la mayoría van mejorando a la siguiente película, y eso es lo que esperamos que pase también con las nuestras.
pero la idea es que, al igual, vos lo mencionabas ahorita, Víctor, el personaje de Esmeralda está desde la escena 1 hasta la escena 113, que es la cantidad de escenas que filmamos de la película. El corte final no tiene 113 escenas, hay menos porque eliminamos 4 escenas del corte final. Pero en la siguiente película, la idea es que desde la escena 1 hasta la final estén 2 personajes. Entonces es un poquito también como una intención editorial como para construir un sello como director que pues ojalá funcione. Vamos a ver qué pasa. No, ahí quiero acotar que me encanta esta campaña de marketing. O sea, en 8 vamos a tener 8 personajes en todas las escenas. Exactamente, esa es la idea. Bueno, me encanta. No, Sí. yo ya quiero ir cerrando preguntándoles algo que en 2024 le hemos preguntado a todos nuestros invitados y es, ¿ustedes qué sienten que le hace falta al cine colombiano para motivar a la gente que vaya a salas orgánicamente? Laura. Empiezo yo, entonces. Qué buena pregunta. Yo creo que debemos hacer más películas pensadas en el espectador. Películas que creo que Julio lo mencionó ahora y pues por algo también somos socios y trabajamos juntos porque también compartimos un poco esta visión. Películas que la gente vaya, se las disfrute, se coma sus crispetas, si al final abre un debate para una temática específica o nos deja algo, pues es maravilloso, pero sí, no se nos puede olvidar que también el cine debe tener ese componente de entretenimiento. Entonces yo siento que un poco lo que nos falta es tener más películas como con ese carácter de entretenimiento. No, yo creo que es simplemente redondear ese argumento del cual hemos hablado en esta conversación ya varias veces y es, uno es una película que busca representar una historia colombiana, una realidad social, además de todo ambiental también, que es un tema para nosotros importante, no solo en la temática, sino también en la forma de hacer cine, pero que al mismo tiempo, si es una película que yo creo que nos cuestiona, nos reta y nos genera preguntas que no nos hemos respondido, pero al mismo tiempo nos entretiene y nos lleva como a ese cine que, insisto, no es exclusivo de nuestra película. En Colombia hemos hecho películas maravillosas de todo tipo, pero sí uno nos lleva también a ese cine que es para todo el público y que nos gusta ver especialmente en la sala de cine. Seguramente uno va a estar en plataformas después, pero eso ya será otro cuento y será otra forma de verla y también será bueno verla en plataformas, pero en este momento en Colombia y cuando después estrenemos en otros países, que es lo que sigue, el reto es que la gente vaya a ver la cine. Es una película hecha, pensada y terminada para el cine. No es lo mismo verla en la pantalla grande que en otro lado. El sonido, pues, o sea, tener una película en la que el diseñador de sonido de Game of Thrones participó, en la que un editor argentino especialista en thrillers, un montajista participó, en una película con el sello del nombre de Simón Brandt. Creo que es una película que definitivamente vale la pena ir a ver a cine y esperamos que la gente acepte esta invitación que les tenemos en estos días a partir del 21 de noviembre. Nosotros estamos grabando esto el miércoles 20, se supone que obviamente mañana jueves 21 se estrena la película. ¿Tienes el dato de en qué ciudades o en qué salas exactamente la película va a estar para que la gente, pues, por ejemplo, yo que estoy en Cali, o Julia que está en Bogotá, o no sé, gente de Medellín, ¿tienen de pronto el dato de ciudades y salas por ahí? Vamos a estar en Medellín, vamos a estar en Bogotá, vamos a estar en Cali, vamos a estar en Manizales, vamos a estar en Envigado, en Río Negro, en Apartadó, en Neiva, en Turbaco, en Valledupar, en Duitama, Zipaquirá. Vamos a estar en todo el país, en Cine Colombia, en Cinemark, Cinépolis, Procinal, Royal Films, Cineland, Veo Cines y en algunos cines independientes también vamos a estar. Van a poder encontrarnos en muchísimas partes.
Excelente. Y una pregunta final, ¿qué sigue para la productora? Ya Julio nos mencionaba de 2 que están en preproducción y por ahí vi que hay una serie sobre James que yo que soy futbolero pues seguramente me voy a consumir. ¿Qué sigue para la productora? Sí, ahora justamente estamos terminando de rodar la serie documental de James para Netflix, que esperamos terminarla de rodar este año ya en Madrid. Obviamente es una serie que se ha rodado en varios países, en Brasil, en Estados Unidos, en España y por supuesto en Colombia. Tenemos también un par de proyectos terminando de preproducir para seguramente rodar un par de películas el año entrante, de las que no puedo contarte mucho, pero que seguramente van a generar muchísimo ruido porque son proyectos bien interesantes. Y ahora también se viene el estreno de Alix, que es una peli que produjimos el año pasado en Río Claro, que es una película hermosa sobre el reclutamiento infantil en la guerra en Colombia, pero que cuenta con un cast también increíble: Natalia Reyes, Robert Urbina, Carolina Guerra, Carlos Bardem, Ángela Cano. Se me olvidan un montón porque es un montón de actores, pero también cuenta con Cristal Aparicio, que es una de esas nuevas estrellitas bombas del cine colombiano. Es la protagonista de Sound of Freedom, que fue una película pues que hizo mucho de qué hablar el año pasado. Entonces Alix también se va a estrenar en diciembre en Estados Unidos y pues seguramente el año entrante va a llegar a Colombia y vamos a estar muy felices también de presentársela a todo el mundo. Laura, Julio, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado en este episodio de Oiga Vea Podcast. Muchos éxitos con esta película que yo sé que a la gente le va a encantar. La recomendación a que vaya y lo vean en salas porque debe ser una experiencia magistral. Digo debe ser porque no la he visto en cine todavía. Por supuesto que voy a ir al cine porque yo la vi pues en el kit de prensa que nos pasaron en computador, y si así es en computador no me quiero imaginar cómo es en una sala. Entonces por supuesto que me la voy a repetir, pero ya en cines. Entonces mucho éxito de verdad con esta película porque pues a mí en lo personal me encantó. Julia, no sé si querés decir algo para finalizar. No, muchísimas gracias por el espacio, por compartir este tiempo tan cortito sobre lo que hicimos con la película, bueno, sobre lo que hicieron, ahí me incluyo, sobre lo que hicimos. Y nada, yo espero que todo el mundo vaya a cines y por supuesto a mí también me encantó, no es porque ustedes estén aquí, siento que las nuevas narrativas del cine colombiano tienen que ir un poco a lo que se hizo con uno, así que muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Laura y Julio. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Felices de estar acá. Y una nota, nuevamente una nota. Estrenamos el 21 de noviembre en todas las salas de cine del país para que nos acompañen y se dejen sorprender por uno. Julio César, director de la película 1, y Laura Franco, productora. Entonces, esto fue un episodio más de Oiga Vea Podcast y nos escuchamos pronto. Todos somos hermanos.